Vamos a pasar a otra parte que es muy importante, sobre todo cuando trabajamos de manera remota, y es precisamente cómo podemos clasificar, cómo podemos designar que efectivamente una tarea la tengo que hacer hoy, la tengo que hacer mañana, la próxima semana, la puedo delegar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo planear? ¿Cómo decir qué es más importante? ¿Cuándo voy a hacer primero las cosas? Desde aquí yo me remito mucho a un autor que muchos de ustedes probablemente conozcan y es Covey. Covey con V y con Y. Es un autor que tiene unos libros bastante interesantes sobre la efectividad y nos da, digamos, un mapa que es el norte para poder decidir cuáles son nuestras prioridades y las de las personas que trabajan con nosotros, porque les repito, cuando llevamos ese trabajo a la casa y no estamos acostumbrados, se nos empiezan a mezclar todas las tareas, entonces ya no sabemos qué hacer primero. Lo primero que hay que hacer antes de sacar o establecer las prioridades es sacar un listadito de cuáles son todas las actividades que tienen que hacer. Miren, yo les sugiero que con su equipo de trabajo lo hagan al menos una vez por semana al inicio con ellos, de la manito, hasta que ellos aprendan a establecer esas prioridades a pesar de este trabajo en casa. Entonces, lo primero es hacer un listado de qué es lo que tengo pendiente. Que usted tiene pendiente lavar ropa, escríbalo ahí. Que usted tiene pendiente hacer todos los días del almuerzo, escríbalo ahí. Porque todo eso va a incidir en el desarrollo de las actividades del trabajo y de todas las actividades que ustedes tengan. Nos acaban de levantar la mano, así que voy a proceder a darle la palabra a Yesenia. Yesenia, regálame un momento, te activo el micrófono. Yesenia, no tienes micrófono para activarte, no lo tienes ahí vinculadito. De pronto dale clic en iniciar audio o entrar con audio y me avisas para activártelo, o si no, nos escribes la pregunta en el chat y te aseguro que estoy pendiente. La idea, como les decía, es cada semana vamos a hacer con ellos un listado de las actividades que ellos tienen pendientes, ustedes también las actividades que tienen pendiente de todo, y luego vamos a empezar a designarlo en los 4 cuadrantes. ¿Qué será urgente? ¿Qué será importante? ¿Qué debo hacer ya? ¿Y qué debo hacer el mismo día de hoy? ¿Qué debo hacer con la mayor urgencia? Que si no lo hago, mejor dicho, se acaba el mundo, pasa algo supremamente grave, o es de mi trabajo y tengo que entregarlo mañana mismo o tengo que entregarlo hoy. Eso es urgente. Las cosas que son importantes también pueden ser urgentes o no pueden ser urgentes, porque puedo tener que entregar un informe en 8 días, no es urgente porque no lo tengo que hacer el día de hoy, pero es supremamente importante porque es algo que no puedo postergar o que no puedo procrastinar. Y empezamos a designar qué será urgente y qué será importante, qué será urgente y qué es importante en esa lista. Cuando tenemos esa lista designada y clasificada, todo lo que nos haya quedado marcado como urgente e importante, es decir, con las dos cosas, hay que hacerlo inmediatamente, o sea que va en el primer cuadrante verde. Hay que hacerlo hoy, hay que buscar la forma de que lo hagamos el mismo día de hoy. Cuando hay algo que es importante, pero no es tan urgente, hay que dividirlo durante la semana. Entonces yo ya sé cuál es el horario que tengo para trabajar, ya sé cuáles son los objetivos que tengo que alcanzar en ese horario. Entonces, lo que es importante pero no es tan urgente, lo tengo que clasificar, sea dentro de ese horario si es algo laboral o en los espacios que tengo libre de ese horario, ¿sí? Porque no hace parte de mi trabajo, y eso hay que ser claro con las personas que trabajan con nosotros y enseñarles a clasificar ese tiempo. Luego hay cosas que nos van a quedar que son urgentes, pero que no son tan importantes. Por ejemplo, que yo alquilo lavadora y se me van a llevar la lavadora el día de mañana. Lavar ropa se vuelve algo urgente, algo que hay que hacerse hoy, porque si no mañana se llevan esa lavadora y no vuelvo a tener lavadora quién sabe hasta cuándo. Pero no es tan importante, ¿cierto? Porque tengo otras prioridades que son mucho más importantes. Esa tarea la puedo delegar. Le puedo decir a mi esposo, le puedo decir a mi hijo, puedo
tratar de delegar esa tarea a alguien más, tratar de que me ayude otra persona de mi casa, o si no tengo la posibilidad de que me ayude otra persona de mi casa, buscar en los tiempos que tengo libre el mismo día de hoy y hacerlo en un momento en el que ya haya hecho lo laboral, lo importante y lo que también es urgente, pero que es importante. Finalmente nos van a quedar cosas que ni son urgentes ni son importantes, cosas que no hay que hacer ya y que tampoco son tan importantes, como por ejemplo todas las listas que hay que hacer por internet. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yoga. Si yo no estoy en medio de un ataque de ansiedad, si yo no sufro, si yo no estoy sufriendo con la situación, si yo de verdad siento que he podido trabajar, no es urgente empezar con el yoga, ¿sí? Entonces eso lo puedo hacer más tarde, lo puedo programar, puedo decir, bueno, entro a trabajar a las 8, puedo levantarme a hacer clase de yoga a las 6 de la mañana, porque lo estoy haciendo en mi tiempo libre, porque lo estoy poniendo en los lugares en los que tengo espacio todavía. Pero si yo no tengo, digamos, si yo no clasifico las tareas que tengo pendientes, todo el día y toda la semana se me van a ir en tareas mezcladas y puede que termine aplazando lo que realmente es urgente e importante y nos quedemos sin cumplir las metas que ya nos habíamos propuesto como equipo de trabajo. Entonces, esto es un tip, es muy importante hacerlo semanalmente para ayudarles a programar la semana. Recuerden dejarles un horario de trabajo claro, los objetivos claros que se van a alcanzar y ahí vamos a pasar a cuáles son esas actividades que hay que hacer y en qué momento las va a hacer cada uno. Lo siguiente que yo hago con mi equipo de trabajo, justo en este momento, es que cada uno saque un horario, es decir, el lunes, el martes, el miércoles, como si estuviera en el colegio literalmente, y escriba en cada una de las horas cuándo va a hacer las actividades de acuerdo a esta clasificación. Entonces ya sabe que si es lunes, ese mismo lunes tiene que salir de la mayoría de actividades verdes o entre lunes y martes. Y así vamos a ir programando toda nuestra semana hasta que logremos cumplir con el horario y los objetivos que nos propusimos en nuestro trabajo, porque es supremamente importante diferenciar cuándo es nuestras actividades laborales, qué tan urgentes son, qué tan importantes son, y cuándo son actividades que realmente no son tan importantes, pero que en este momento hay mucha presión en redes sociales y en otros medios para que las personas hagan una serie de actividades que realmente si una persona tiene una sobrecarga laboral real o tiene una carga laboral pesada, no va a tener mucho tiempo de hacer y lo que va a hacer es complicar su vida, ahogar su tiempo con un montón de actividades que ni son urgentes ni son tan importantes para su vida y va a procrastinar todas aquellas actividades que sí sean de cumplimiento obligatorio, que sean urgentes, importantes y va a terminar con la sensación de frustración. ¿Por qué les hablo tanto de la frustración? Porque estamos encerrados con el mínimo contacto social, se supone, ¿cierto? Los que nos estamos cuidando. Estas dos cosas nos pueden activar estados de alerta y además estamos frente a una pandemia mundial que nos puede activar el estrés en las personas. Entonces, si para colmo les exigimos resultados, pero no sabemos cómo programar su tiempo, ellos tampoco, todos vamos a terminar frustrados porque no cumplimos los objetivos, no llegamos hacia donde vamos y no vamos a lograr lo que queremos lograr con nuestra empresa o con nuestra entidad o nuestro equipo de trabajo en cada uno de esos proyectos que ustedes realicen. Hay algo muy importante, es un tip que siempre se lo pongo a las personas que trabajan conmigo y es activar alarmas. Activar alarmas es supremamente importante porque cuando estoy en mi casa, cuando estoy trabajando desde casa, a veces el tiempo se nos puede ir en una sola actividad. Entonces yo lo que hago es cuando ya tenemos designado ese horario de trabajo y yo sé que el martes de 8 a 9 de la mañana tengo que hacer un informe y tengo que acabar a las 9 porque de 9 a 10 tengo una reunión o tengo que pasar a otra actividad, yo tengo que poner una alarma a las 10 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana para cambiar de actividad. Y si a mí se me dificulta terminar una actividad y si soy de los que deja actividades abiertas, entonces pongo una alarma 15 minutos antes para decirme tengo 15 minutos para terminar esta actividad.
no tengo más tiempo, tengo 15 minutos. Entonces, establecer esos plazos claros para realizar esas tareas es muy importante. Y si se me dificulta seguir o seguir el ritmo o cambiar de actividad, hay que activar las alarmas. Eso está en el celular para algo, así que hay que empezar a usarlo. Segundo, vamos a tener o activar lo que les decía en el primer paso, programar esas rutinas. Esa rutina debe incluir que yo en la mañana me levante todos los días a la misma hora, me bañe, me cepille los dientes, coma algo, me organice y disponga mi lugar de trabajo para realmente concentrarme y ponerme en sintonía de trabajar. Porque si no, lo único que voy a hacer es, como les decía en el principio, que mi cerebro empiece a relacionar que mi cama también es el lugar para trabajar. Entonces en las noches no voy a conciliar el sueño, me voy a ir hasta las 3 de la mañana viendo Netflix, a las 3 medio me quedo dormido, me levanta la alarma a las 8 y aún dormido me voy a pegar del computador a tratar de hacer un informe. Lo único que voy a hacer es pegarme de redes sociales hasta las 10 de la mañana que me dé hambre, me voy a desayunar y se me fue la mañana. Entonces, si yo no tengo claro cuáles son esas rutinas, si no preparo y me dispongo por completo para ponerme en modo trabajo, va a ser muy difícil concentrarme en trabajar. Además de que en casa tenemos muchos distractores. Hay personas que viven solas, entonces ahí cuando tenemos personas que viven solas, primero ponerle mucho cuidado a la situación emocional en la que están, porque pueden estar extrañando a sus seres queridos y es mucho más factible que se nos vaya a activar una dificultad a nivel emocional o a nivel de salud mental. Entonces es muy importante estar al pendiente de estas personas y establecer también ellos mismos una rutina. ¿Qué sucede con las personas que viven solas? Tienen, digamos, una ventaja en la parte de trabajar desde casa y es que no cuentan con tantas distracciones como una persona que viva en casa, por ejemplo, con sus hijos, con su esposo o con su mamá, su papá, con todas las personas que están alrededor. ¿Qué sucede? Que entonces, como estoy en la casa, sentimos que es modo familiar, casi que las vacaciones. Entonces me levanto temprano, pero me levanto temprano para hacer las tareas con mi hijo o para acompañarlo en su clase virtual. Y realmente en ese momento de la clase virtual yo tendría que estar trabajando. Cuando mi hijo está en el colegio yo tendría que estar trabajando. Entonces, ese tipo de distractores van a hacer muy difícil que me concentre. Por ende, es muy importante que hablemos con nuestra familia, ustedes también, y que inviten a su equipo de trabajo a hablar con su familia y dejar claro también las rutinas y los horarios. Todos nos vamos a levantar a las 7 de la mañana, nos bañamos común y corriente, nos organizamos, el niño se va para su clase, la mamá se va a trabajar, el niño si tiene alguna duda le puede preguntar a la profesora, por eso están en clase virtual. No necesita que nosotros dejemos de trabajar para estar ahí con ellos. Cuidado que eso es muy importante. Segundo, si tengo pareja, esto también ha pasado mucho y es que cuando trabajamos en casa y hay por ejemplo una pareja de novios que vive juntos hace poco o son recién casados, también se hace muy difícil mantener la atención. En este caso siempre les digo, lo más importante es que cada uno tenga rutinas separadas, es decir, nos levantamos a las 7 de la mañana, sí, pero yo a las 8 tengo que estar en mi trabajo y ojalá lo hagan en lugares separados. Ojalá su hijo esté en el comedor, por ejemplo, viendo su clase, usted pueda estar en otro espacio, pueda ser en la sala, pueda ser en el estudio y su pareja pueda estar en otro espacio para que cada uno se concentre en lo que está haciendo y las demás personas no se vuelvan factores distractores de lo que estamos haciendo. Entonces, establecer rutinas, como les decía al principio, pero no solamente para lo que voy a hacer en todo el día, sino desde la mañana que me voy a levantar para disponerme a trabajar. Y segundo, dejar muy claro con la familia de qué hora a qué hora estoy trabajando, porque si no, nos vamos a volver factores distractores, ellos para nosotros y nosotros para ellos. Y lo importante es que durante la cuarentena no perdamos ese ritmo de trabajo. Si se te dificulta seguir el ritmo al horario, hay que programar alarmas, lo que les decía ahorita. Oh, pero las alarmas me sirven para todo el día, máximo para 2-3 días pues de ponerlas. Pero ¿qué pasa si yo tengo que acordarme de actividades que tengo que hacer para entregar la próxima semana? Ahí yo me puedo pues
brindar, me puedo apoyar en la tecnología que tenemos. Ahorita les voy a recomendar una app que nos sirve para esto, pero mientras tanto vamos a empezar por lo más básico. Vamos a programar el calendario. Incluso nuestros celulares tienen calendario. No hay necesidad de usar el que sea online, el que sea de Google, si de pronto se me dificulta un poco usarlos. Y aquí voy a otro tipcito que les voy a dar. A veces adaptarnos al trabajo en casa se nos dificulta más cuando no conocemos o no estamos familiarizados con las herramientas que se utilizan. Miren, si una persona nos invita a usar el Google Calendar y yo no lo sé usar, busque en YouTube cualquier tutorial sobre Google Calendar y le aseguro que paso a paso va a aprender cómo configurar una alarma y cómo invitar personas a que hagan parte de esa alarma. No nos dé miedo, que en YouTube hay tutoriales de absolutamente todo. O sea, les digo que hay tutoriales hasta para cómo hacer un tutorial. Entonces no hay excusas. Cuando nos hablan de una aplicación o de algo que yo no tengo idea, no nos dé pena preguntar. O a la persona que nos lo recomendó, o le preguntamos a YouTube, inmediatamente vamos a tener un video que nos va a mostrar paso a paso cómo usarlo.